aprender es completamente marketing, comunicación, publicidad, contenido. Al fin, lo hemos pedido como publicista en ciernes, siempre he pedido izado esa bandera. Y hoy estamos con los grandes, Estamos con Chucao Films. Vamos a hablar de cómo han ido desarrollando distintas áreas, sobre todo el área del podcast, que está muy en boga, y por eso estamos con Felipe Guller, aquí con nosotros, cofundador de Chucao Films. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos cómo nace Chucao. Tú eres periodista, al igual que tu socio, ¿no? Sí, yo soy periodista. Partí trabajando en medios, en televisión. ¿En qué canal? En CNN, ya. En Estados Unidos. Bueno. 5 años. Y la verdad que, si bien me gustaba el audiovisual, como que nunca enganché demasiado con el tema de la televisión, y fundamos esta productora con mi socio Matías para hacer contenido. No sabíamos bien qué. Nos compramos una cámara, empezamos a hacer cosas para tele, reportajes, documentales, y después llegó un tercer socio que nos fue metiendo ya más en el mundo de la publicidad, marketing, contenido digital, etcétera. Y ahí ya llevamos casi 10 años haciendo de todo lo que se puede imaginar en videos. Y este año como que decidimos volver un poco a nuestras raíces del contenido. Estábamos muy enfocados como en la publicidad y decidimos crear nuestros propios contenidos aprovechando el género del podcast, que es algo que nos acomoda mucho y que nos ha ido bastante bien con este experimento. Y que está muy en alza. Estábamos conversando, de hecho, antes de ti, con el fundador de una agencia que se llama Mago, que es una consultora, y él nos decía que la cultura de una empresa es fundamental para el éxito. Y yo creo, no sé cómo lo ves tú, pero aquí en el caso, el contenido también es fundamental para el éxito de cualquier material. Exactamente, y eso fue lo que nos llevó a nosotros un poco a meternos en este mundo. Veíamos que el podcast era un género, por así decirlo, que estaba en alza, pero sentíamos de alguna manera bien humilde como que se estaban haciendo cosas sin demasiado contenido, era más bien orientado al humor o a cosas más técnicas, académicas, y empezamos a hacer cosas para nichos que nosotros creíamos que estaban medios abandonados, como para gente de nuestra edad, parejas, mujeres. Fuimos probando como 3 programas en distintos nichos. Y Felipe, desde la caverna nuevamente, siempre con la fogata, ¿cuál es la gran gracia de un podcast? Yo creo que para nosotros la motivación principal es poder crear pequeñas comunidades y poder desarrollar como un idioma y poder conversar con tus audiencias constantemente. No algo masivo, sino que de nicho. De nicho, y ir como conociendo un poco a la gente que te va siguiendo, y al final es como invitar a la gente a sentarse a la mesa a conversar contigo. Yo creo que eso ha sido un poco la clave del éxito. ¿Cuál es la diferencia contundente con la radio? Podcast versus radio. Yo creo que el género es un poco más flexible, no hay tantas pausas, no hay tanta música, uno puede extenderse y conversar 1 hora de cualquier cosa de una manera un poco más como si uno estuviera en la casa con amigos. Creo que por ahí va un poco la diferencia con la radio. Que lo puedes escuchar a cualquier hora, cualquier día. Claro, que haga la facilidad logística. Exacto. Y en el podcast, ustedes están generando podcast. ¿Y eso ustedes, cuál es el circuito que tienen? O sea, ¿lo hacen circular? ¿Cuál es como la fórmula para que genere rentabilidad? Nosotros usamos plataformas que Spotify y YouTube para los 3 programas que tenemos ahora. Y a través de Instagram y TikTok vamos como viralizando en el fondo pequeños extractos de los programas que te ayudan a llegar a un alcance súper alto, y de a poquito se va formando una audiencia que finalmente va viendo el programa completo, que es lo que nos importa. Y ahí rentabiliza, o sea, esas mismas empresas te van generando, te van monetizando. Hoy día estamos empezando, y lo que acabamos de hacer es terminar la primera temporada y estamos viendo buscar marcas como auspiciadores para una segunda temporada. Perfecto. Ese es un poco el modelo. Ya, perfecto. Oye, y bueno, sabemos que tienen un podcast que ha sido bien exitoso, que es Haberlo Sabido Antes. Sí, tenemos... ¿Quiénes están ahí y de qué se trata ese podcast? Haberlo Sabido Antes, bien bonito. Parte con una invitación que le hicimos a Rodrigo Jarpa, que es un psicólogo. Sexólogo también. Sexólogo. Hablar de temas de adultez, matrimonio, hijos, sexualidad. No solo de sexualidad, alguna gente cree que es solo de sexualidad. En el fondo hablamos de la vida. Haberlo sabido antes son reflexiones de gente de 40 y tantos, de todos los temas de la vida, y de ver
¿por qué no lo supe antes? O sea, Entonces, pero igual como con el tema sexual como en el horizonte, o de repente. Claro, o sea, va y viene, es parte de la vida, pero según se vaya dando. El eslogan del programa, intentamos de que la sabiduría llegue cuando sirva de algo, no cuando no sirva de nada. Entonces, se han desarrollado conversaciones de sexualidad, de pareja, de productividad, cuál es el mejor momento para hacer las cosas en un día, de vasectomías, una serie de cosas súper entretenidas. Claro. Y la Bego con Rodrigo han logrado una complicidad súper entretenida. Es un programa muy liviano de escuchar, pero a la vez se tocan temas importantes. Entonces le ha ido súper bien en esta primera temporada. De hecho, llegamos a ser el segundo podcast más escuchado de Spotify en Chile en el ranking. ¿Cuál es el número 1? Tomás va a morir, que es todavía como, para lleva mí muchos es como años. Djokovic. ¿En serio? Es como bien. ¿En serio? ¿Y no es expertas en nada? No, es Tomás va a morir. Igual es un ranking bien variable, tiene harta movilidad, pero Tomás va a morir para mí es Djokovic. ¿Se puede vivir de podcast? O sea, por ejemplo, los que hacen Tomás, ¿cómo se llama? Tomás va a morir. ¿Pueden dedicarse solo a Tomás va a morir? Sí, yo creo que sí, y en el fondo un poco el objetivo de nosotros con Chucao Studios, más allá de haberlo sabido antes, es que queremos hacer un canal de contenidos que agrupe distintos programas de distintas temáticas que apunten a distintos nichos, siempre con el valor del contenido, que es como decía la José, en el fondo de tocar los temas de una manera creativa, auténtica, honesta y no hacer lo que todo el mundo hace. Yo creo que por ahí... Un sello que sea distintivo. Exacto. Y además, a mí me pasa con los podcasts que creo que hay contenido para todo público. O sea, uno podría, no sé, te estoy inventando, hacer un podcast de cocina, de tenis. Pero de comida, de cocina vegetariana. En base solamente a frutas crudas y verduras crudas. O sea, sin ir más lejos, súper nosotros específico. Tenemos, haberlo sabido antes con la Begoña Rodrigo, tenemos un programa de cultura anime otaku, o sea, que es un tema totalmente ajeno a mí. Pero súper de nicho y además mucha gente lo escucha. Y los cabros son buenísimos, yo he ido aprendiendo un montón de cosas. Ay, eso no sé eso te iba a preguntar, ¿quiénes escuchan los podcasts? ¿Hay como una definición del grupo objetivo? Depende del contenido, como dice la María José, nichos hay de todos. Entonces, tenemos este segmento otaku, anime, que es totalmente ajeno a lo que nosotros hacemos habitualmente. Más jóvenes. Después tenemos el de haberlo sabido antes, que apuntamos a un público de 35, 45, fundamentalmente mujeres y parejas. Y tenemos un tercer programa que se llama el Club de Mamás Reales, que son dos mamás que se juntan en pijama, muy importante, a tomar un trago y a descargarse de lo difícil que es la maternidad. Oye, debe haber uno de papás. Apelar. También podría haber uno de papás. De papás que se juntan a tomar una cerveza. De papás primerizos que no duermen. Papás ojerosos. Pueden salir varios funados ahí, pero en el fondo ahí tenéis 3 programas que apuntan a nichos súper específicos y los 3 tienen sus audiencias. Entonces ha sido bien interesante ir descubriendo como a quién le hablas con cada programa. Esa es una tendencia de la fragmentación del público. Por ejemplo, yo la otra vez le contaba a la José que... perdón, María José, no tengo esa confianza aún. Y para ver hay una editorial que está enfocada en libros específicos. Está haciendo lo mismo en modo libros. Y así ha rentabilizado. O sea, por ejemplo, ahora sacaron un libro, el Flaco Contreras me contaba ese editorial, un libro específico de la Unión Española, y ya se vendieron como 500 ejemplares, así recién salido. Claro, pero no hacen 500.000. No, hacen 10.000. 2.000, no, 10.000. No, esa es una mega edición. Pero en el general, Colo-Colo 1.000, ponte tú. Ya. Pueden hacer una edición de 1.000 ejemplares que se vende al toque y ya van a una segunda edición. O sea, ese es el camino en términos de contenido, ir al nicho, apuntar al específico. 100%, y es súper interesante ver cómo esos nichos son más grandes de lo que uno cree. O sea, nosotros empezamos esta aventura de contenido sin tener idea de lo que iba a pasar, y como te digo, en 3 meses, en 8 capítulos, logramos llegar al segundo lugar del podcast más escuchado de Chile. Entonces, uno se da cuenta que, y cómo te comenta la gente, y cómo van valorando las cosas que uno va conversando, como que uno dice, wow, hay mucha gente ahí que quiere escuchar cosas distintas. Oye, pero yo creo, Felipe, que ustedes tienen que hacer un trabajo muy meticuloso, porque una cosa es el contenido, que tienes un buen podcast y ahí viene todo la estrategia para que llegue a mucha gente, que sé yo, que empieza a tirarlo en redes sociales, de Instagram, empieza como claro, marketing digital. Hay un trabajo que están haciendo, me imagino, constante, sí, para que llegue a la audiencia. Y ahí hay un equipazo, quiero mencionar a la Fran y a Lisma, que son nuestros
soldados ahí que están todo el día editando, publicando cosas. Claro, es súper importante porque además, eso te quería preguntar, para que un podcast sea rentable, ¿cómo se presenta el proyecto a una marca para que te auspicie o ponga, y cómo se mete ese contenido de manera orgánica también al podcast? Lo estamos descubriendo ahora. Como te digo, este es un experimento y terminamos la primera temporada anticipadamente precisamente porque ya nos empezaron a llamar marcas. Eso quiere decir que están atentos. Las marcas tomando la iniciativa. Claro. Bueno, es el sueño, pero de entonces, dijimos como, toda ok, persona. pongamos una pausa y veamos qué quieren las marcas. Y estamos precisamente ahora en este mes en ese tipo de conversaciones. ¿Cómo metemos el contenido? ¿Qué has podido pispear? ¿Qué quieren las marcas? Es bien contraintuitivo, pero yo creo que de repente uno cree que las marcas buscan como el placement, la marca, el neón. Y la verdad que las conversaciones que hemos tenido hasta ahora es que quieren aparecer de la manera más orgánica posible. Es que eso es, porque cuando es muy poco bruto. Claro, y como muy poco orgánico, como Claro, lo tiene que dices tú. ser como dice García Márquez, perdona que lee bruscamente la conversación, el dato tiene que ser invisible. Es como que la publicidad tiene que ser invisible, mezclada, como que pase piola, pero que se te está diciendo algo. Tal Sí, cual, como que tal se cual. quieren meter un poco o en quizás el los contenido. colores, no sé, o el tono, los colores, el eslogan. No sé cómo se puede hacer, pero yo creo que es una de las cosas más desafiantes, que la marca en el fondo pase piola, pero que se dé el contenido y se dé el mensaje. Pero yo he escuchado también que las marcas no solo piden números así. Queremos que, ¿a cuánto está llegando? Queremos que sean 250.000 mínimos. Parece que ya no están pidiendo números exorbitantes, sino Hecho. exactamente, más calidad que cantidad. Sí. ¿Pasa eso? Sí, yo creo que sí. Y es bien interesante cómo uno llega como a acuerdos con las marcas. O sea, en el fondo ya no es como quiero esto, vale tanto. Es veamos cómo hacemos una estrategia creativa para poder meter un concepto de marca de manera orgánica en un contenido como un podcast. Y eso hay miles de posibilidades, pero en el fondo, como te digo, súper honestamente estamos descubriendo y estamos súper abiertos a conversar con las marcas en ese proceso. Claro, por ejemplo, no sé, en el haberlo sabido antes, me imagino alguna clínica que para que los hombres puedan hacer vasectomía. Bueno, Ejemplo. Rodrigo confesó que se hizo la vasectomía. ¿Qué, Rodrigo? Jarpa. Ah, Yo una vez lo entrevisté por eso. De hecho, el capítulo que hablamos de la vasectomía se llama ¿Cómo hacerse la vasectomía en casa? No, en serio. ¡ay, no! Agarra ahí el cuchillo de cocina. No. Por eso, ahí necesitan, ¿ves que necesitan una clínica ahí que les Claro. ponga un poquito de lucas? Un par de servilletas. Oye, hay que tener. No, hay gente. Mira, si la María José se retuerce de dolor, No. imagínate el varón que está al lado. Oye, no, pero muy interesante. ¿Y el podcast tiene larga vida, a tu juicio? ¿O va a aparecer otro sistema que va a reemplazar al podcast como estos súper cambiantes? ¿O tú sientes que está establecido? Yo, en mi apreciación personal, yo creo que es algo que existe hace mucho tiempo, que no había explotado de una manera tan evidente como ahora, pero creo que está para quedarse. O sea, si uno ve los grandes referentes, Joe Rogan, llevan 2.000, 3.000 capítulos, o sea... Joe Rogan, el que hace, que tengo entendido que es el que hace entrevistas según lo interesante que sea, dura el programa. O sea, si estoy conversando contigo, está buena, podemos hablar 2 horas. Ay, qué Si terrible. Si estoy hablando contigo, está súper fome. No. Oye, a los 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Pero María José. pero qué dolor de guata para el entrevistado. Qué estrés. Él tiene que esforzarse el entrevistado. Pero en el fondo creo que lo que dice la José de poder elegir qué quieres ver, cuándo lo quieres ver, de manera parcelada y contenidos que apuntan a nichos específicos, creo que debería ser algo que debería... Yo durar. creo que el podcast además es un subproducto de muchos medios de comunicación. O sea, por ejemplo, los programas informativos de radio también se traducen en podcast y uno los puede escuchar cuando uno quiere. O sea, no son antagónicos, sino que pueden funcionar también como pareja. Y creo que es interesante lo que decía Roca de qué es un podcast, qué lo define, porque también de repente hay gente que está haciendo contenido en internet que está haciendo como lo mismo que hace hacer la radio, lo mismo que hace hacer Claro. la tele. Entonces, como ir viendo... ¿No le da ese sello distintivo propio del podcast? Claro, como ver qué funciona, qué no funciona, los formatos de conversación. Porque a mí me da la sensación que es el arte de conversar llevado a un sistema tecnológico, porque no implica tener buena producción, no implica tener muchos efectos tampoco, es bien sencillo, pero está el arte de la conversación Pero como es que- método central. Pero depende ahí. Están ponte tú, las audioseries.
claro. Caso 63, que también sí, son podcast. que es podcast, que también tiene harto efecto especial. Bueno, está el podcast que hace, hay uno que es Radio Ambulante, no sé si lo habéis visto. Radio Ambulante, que son de Estados Unidos, pero latinos, y que hacen solo reportajes como noticiosos, producidos con una narración enorme, son artísticos. Claro, pero radioteatro. Son como 25 personas. Claro, entonces es otra modalidad mucho menos sencilla, pero sofisticada, pero en torno a la noticia. Pero yo creo que el sello y el centro es la conversación. Exactamente, y de hecho agregar el video a la conversación del podcast también es novedoso. Porque, te ayuda. Porque nosotros tenemos un estudio, invertimos un monto importante en hacer un estudio con iluminación, con aislación, con sonido, porque hoy día la gente ya no solo te quiere escuchar, también te quieren ver. Claro, y el podcast permite eso también. Sí, entonces hoy día la audiencia en YouTube y Spotify se reparte casi mitad y mitad. ¿Ah, en serio? Entonces, o sea, de hecho, yo me metí a Spotify a escuchar un capítulo de Haberlo Sabido Antes y también tiene imagen. Sí, hoy día Spotify puedes ver video también. Tú dices que entre los que los ven y los escuchan es mitad y mitad. Yo te diría, también tiene que ver un poco con segmentos de edades. O sea, por ejemplo, el podcast que se llama Tres Ramen de Luca, que es el de los otaku, que apunta a un público mucho más joven, te diría que 80% YouTube, 20% Spotify. Ah, mira. Los segmentos de Haberlo Sabido Antes y el Club de Mamás, te diría que es más Spotify que YouTube. Claro. Ahí hay como un tema de costumbres. El joven quiere ver y el otro... Que no solo quiere ver, también quiere chatear en vivo con las personas. Claro. Bueno, es lo que pasa también con los programas acá de la radio. Sí, claro. Que nos damos cuenta, por ejemplo, que el Metrópoli, el de fútbol, y el Ocupado, que es en la tarde, también quieren interactuar a través de YouTube. Sí. Increíble. Oye, está buenísimo. Está buenísimo. El mundo podcast, hagamos un podcast. ¿Ya? ¿De qué? ¿De qué te gustaría? De intimidad, de vida íntima, no solo sexual. Hagamos una competencia, Claro, robándole todas las ideas. Así. Arruinando todo. Oye, ¿sí? No, te decía que si quieren hacer algo, nos podemos invitar ahí a Chucao Studios. Nos podemos invitar a algún programa con Rodrigo, con Begoña, algo podemos inventar ahí. No, pero si somos podemos hacer la versión B del lado B. Claro. No hay problema. Oye, sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Bailamos también. Ahora la Bego es buena para la chucha. Yo no conozco. Nosotros se ha portado bien. ¿Se ha portado bien? Sí, ya. Muy bien. Oye, muy interesante. Dejemos los datos de Chucao para si alguien se quiere contactar con ustedes y... Perfecto. En nuestras principales fuentes de contacto hoy día es Instagram, Chucao Studios. Ahí pueden encontrar el contenido de los 3 programas. Haberlo Sabido Antes, Tres Ramen de Luca y el Club de Mamás Reales, que cada uno tiene sus redes propias, así que ahí nos pueden seguir y ir viendo un poco los contenidos que estamos haciendo. ¿Siguen en publicidad también, haciendo cosas en publicidad? Sí, Chucao Films es nuestra productora, que es como la empresa madre de esta ala, y ahí seguimos haciendo nuestras campañas y todo. ¿La publicidad está bien? Sí, tuvo un momento medio frenado, pero ahora ya el segundo semestre yo te diría que ha sido un buen término de año. Creatividad. Así es. Muchísimas gracias, Felipe Guller, cofundador de Chucao Films. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, y esto sí que ayuda a los emprendedores. Transbank. Porque da herramientas a los proyectos que proyectan cambian vidas día a día, y contamos con que cada uno tiene el potencial de crear un impacto significativo en nuestra sociedad. Entra a transbank.cl y encuentra las soluciones que mejor se ajusten a tu proyecto. Transbank, apoyando negocios. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya volvemos, vamos a la pausa. Ya se viene Ale Silverstein. Y nos empezamos a preparar también para el nuevo podcast. Eso, como... Vamos a destronar a Tomás. No, vamos a ¿cómo se llama el humorista? A Edo Caro. Ok. Edo Caro de Tiembla, se preocupó. Ya volvemos. Un espacio para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Estamos presentando Emprender es clave. ¿Y si hago mi propio negocio?